La realidad se tomó una pepa y ahora solo nos resta surfear esta ola. En este último fin de semana hubo dos operaciones, arrancó todo con dos operaciones con dignos nombres de película de Marvel. Lo que se podría decir de alguna manera, la marvelización de la escena política, la hollywoodización también, si se quiere, sobre lo que está pasando. Entre Estados Unidos e Israel lanzaron dos operaciones conjuntas, una llamada Furia Épica y otra Rugido del León, contra Irán. Irán, un país gobernado desde el 79 por una misma persona, correspondiente a la ayatolá, correspondiente a ciertas cuestiones religiosas, las cuales lo convirtieron hace muchísimo tiempo en una dictadura totalmente cruel, totalmente, como suelen ser las dictaduras del siglo XX y del siglo XXI, sin ningún tipo de humanización y con estandartes totalmente al extremo de las ideas. En el 79, cuando cambia el gobierno en Irán, había toda una izquierda que estaba muy... Hay una película que se llama Persépolis, una película animada, la recomiendo, porque había toda una izquierda muy emocionada y con muchas expectativas sobre lo que iba a pasar antes que se hagan cargo este régimen en Irán, régimen el cual fue atacado por Estados Unidos y por Israel, un régimen que totalmente, como decíamos, autoritarista, que lleva 7.000 personas muertas en lo que comenzó como una manifestación de las mujeres y se extendió a lo largo de todo el país. Y de repente Estados Unidos, sin pasar por el Congreso, porque decimos, por un lado tenemos este régimen que está se ve por sobre todas las cosas, un régimen totalmente autócrata, donde una verticalidad baja desde una sola persona hacia las partes y allí con un extremismo totalmente desquiciado llevan a cabo sus planes de gobierno. Por el otro lado, una democracia, un presidente elegido, no así el de Israel, el cual es un presidente un primer ministro, que lleva 17 años interrumpidos, tuvo un periodo en el cual no gobernó. ¿Qué quiero ir con esto? Que esta guerra, esta tercera guerra que está comenzando, esta tercera guerra que obviamente no se puede dejar de pensar en lo que fue Venezuela por una cuestión totalmente geopolítica, ¿no? Teniendo Estados Unidos esa reserva tan grande de petróleo allí nomás, ahí nomás cerquita, antes de ir a bombardear un lugar que desató nuevamente todo lo que es la guerra de Medio Oriente y que vamos a ir viendo cómo se va ampliando también hacia Europa, y iba a producir lo que ya a los 2 días de los bombardeos de un lado y del otro se produjo, que es el cierre del estrecho, que por allí pasan los barcos petroleros. Uma, cada vez que hablo de actualidad se pone muy pero muy nerviosa, aprovecho para mandar un saludo a Tango. Entonces, antes de tener que atacar, insisto, sin pasar por el Congreso, entonces, desde el otro lado también se gobierna con una autocracia, ¿no? Una forma de ejercer poder, con una narrativa que lleva a buenos y malos, porque el discurso que da Trump con una visera que dice Trump sí que usa gorra, que le tapa los ojos, le hace una sombra, la cual verdaderamente parece sacado de un villano de Marvel, en donde anuncia que van a caer bombas desde el cielo y que la población se tiene que guardar para luego salir y tomar el poder. Un Trump que está totalmente desquiciado, que sabemos que no le importa ni la paz de los lugares, ni tampoco la forma de gobierno, los regímenes de gobierno que allí hay, porque resta ir al Board of Peace, esa pseudo ONU paralela que armaron, para entender, por ejemplo, que hay integrantes como Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, Bahrein, monarquía constitucional, Camboya, monarquía constitucional, Qatar, monarquía semiconstitucional, Emiratos Árabes, monarquía ejecutiva, Jordania, monarquía constitucional, Kuwait, monarquía,
Kuwait, monarquía semiconstitucional, es un emirato, es una especie de monarquía semiconstitucional. Marruecos, lo mismo. Y después también tenemos a Hungría, república parlamentaria, mismo primer ministro hace 16 años. Israel, como le decíamos, Netanyahu, 17 años gobernando el país interrumpidamente con un periodo creo que es de 4 años. Después está Kazajistán, república presidencialista, el mismo presidente durante 28 años. Y Vietnam, república socialista, marxista, leninista, unipartidaria. Entonces, claramente no es por la paz, claramente no es por el tipo de gobierno. Trump añora tener, no es que lo añora, o sea, añora poder hacer lo que hace el de Corea del Norte, por ejemplo, que en realidad lo hace en la práctica, porque pasa por arriba absolutamente del Congreso, ya sea para reprimir dentro del país o para salir a tirar bombas afuera. Que convengamos que Trump hace campaña, su MAGA, su centro duro, su Make America Great, bla, 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 no quería, o sea, su plataforma es no tirar bombas, no gastar dinero, no hacer guerras innecesarias. Desde el 2 de enero hasta ahora ya han bombardeado 2 países que pueden gustar o no, pero las formas nunca han llevado la guerra a la paz, por más de que hay mucha gente que lo está diciendo y lo está por ahí creyendo. Yo creo que no, es una opinión totalmente propia. Había preparado el Zócalo y me olvidé. Bueno, cosas que pasan cuando uno opera, produce y sale al aire. Entonces, por un lado tenemos todo este primer paso, segundo paso, ¿no? Contando lo de Venezuela, y empieza esta cuestión de Europa. ¿Qué pasa con Europa? Está iniciando la Tercera Guerra, se terminaron los contratos de desarme, se terminaron el decir cuántas ojivas nucleares, se terminó un poco la diplomacia que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, un mundo que de alguna manera por ahí necesitaba un poco del futuro que vivimos, de las tecnologías, de la inteligencia artificial, para lograr llevar esta Tercera Guerra Mundial. Un mundo donde vuelve a escucharse lo que es la carrera nuclear. Aparece Francia, uno de los 9 países que tiene ojivas nucleares, diciendo que van a poner a disposición todo su armamento de disuasión nuclear. ¿Qué quiere decir? Que muestran que lo tienen, en caso de que lo ataquen lo van a tirar y no van a informar más cuántas ojivas tienen y demás. Hay 9 países, como decíamos: Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña, India, Pakistán, Israel y República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, que tienen armas nucleares, desde 5.800 Rusia hasta 50 que tiene Corea del Norte. Pero hay que entender también que más allá de la cantidad, el tener ya 1 o 2 hace esta cuestión de disuasión. ¿Por qué no atacan a Corea del Norte? ¿Por qué sí atacan a Venezuela? ¿Y por qué atacan a Irán, que supuestamente tenía armas nucleares, pero pareciera ser que no? Porque justamente el tener un arma nuclear te pone en otro lugar. Ahora bien, lo que era ahora hasta disuasión se empieza a transformar en algo cada vez más tangible, el hecho de que en cualquier momento pueden llegar a volar las bombas nucleares por esta querida tierra, esta bendita tierra que, bueno, poco quedará después del ser humano. Y de allí vamos pasando rápidamente, ¿no?, de esta cuestión lisérgica de la realidad que nos toca vivir, entre bombas de Estados Unidos e Israel a Irán, de Irán hacia las bases militares o hacia los aliados norteamericanos e israelí en Medio Oriente. Aparece una noticia que es la vuelta de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue preso hace 450 días, en este momento 448 pasó en Venezuela por supuesto espionaje, algo que no se pudo ni comprobar de qué era espionaje, ni comprobar qué es lo que hacía, pero Nahuel vuelve, ¿no? Vuelve hacia Argentina y vuelve de la mano de un avión de la AFA, de la mano del Chiquitapia. Porque si algo faltaba para no entender es que una tarea humanitaria la termina haciendo la Asociación de Fútbol Argentino, la cual está con unos temas con el gobierno, unas cuestiones judiciales y unas cuestiones de vueltos que no se han dado.
¿Y por qué, no? Me aparece el fútbol en toda esta cuestión. Bueno, lo que pasa con el show que hace Bullrich, porque es una persona que no soluciona absolutamente nada, solo agarra un momento y lo trata de explotar. Una tipa que no nos olvidemos que está del 2001, por favor, recordemos que Bullrich está desde el 2001. Pareciera ser que se quisieron anotar, el Chiquitapia está todo mal, no lo dejaron viajar a Venezuela y terminamos de repente en lugar de un delincuente como el Chiquitapia. O sea, me paro del lugar del Chiquitapia y decir, che, esto tenía razón, porque está todo tan invertido, está todo tan dada vuelta que hay que prestar atención quiénes son quiénes y para qué lado va cada uno. Fútbol y guerra. ¿Qué carajo hacemos? Finalísima en marzo en Qatar, lugar bombardeado por Irán. No sé por qué seguimos jugando en esos lugares. Mundial en ciento y monedita de días en Estados Unidos. Irán obviamente ya dijo que no. ¿Qué van a hacer con ese equipo? Un mundial de 48 equipos, un mundial que verdaderamente, a mí me gusta el fútbol, ustedes lo saben, pero cada vez cuesta más mirar los mundiales, cada vez cuesta más pensar en la foto, por ejemplo, de Messi con Donald Trump y Milei anotándose un punto. Cada vez cuesta más entender cómo se puede llegar a jugar un mundial de un país que está activamente en guerra, ¿no? Y ahí el fútbol se va medio aplastando y haciendo un mashup con la realidad bélica de esta tercera guerra mundial. Y aquí en Argentina, obviamente que siempre podemos dar un poco la nota porque estuvieron las aperturas de las sesiones, la nacional y también de todas las provincias, y obviamente tuvimos un Milei que no podía hacer otra cosa que empezar con su gran show, porque si hablamos de la marvelización o hollywoodización de la política internacional, podemos llevar también esa comparación a la política argentina, pero ya un poco más programa como Intratables, ¿no? Una cuestión mediática, una cuestión donde se tiran cifras, donde se insulta de una manera muy, pero muy... ¿qué palabra no encontrar? Porque verdaderamente escuchar al presidente hablar en la cámara, en la honorable cámara, ¿no? Y escribir ya con esa letra, donde tiene un micrófono, donde nadie más escucha, en una interlocución que incluso la transmisión oficial quedaba como muy, muy extraño el hecho de que el tipo estuviese hablando y no se escuchasen los demás. ¿Por qué? Quedaba hablando hacia cualquier lado, ¿no? De repente, entonces, tenemos la apertura de sesiones. ¿Para qué entrar en demasía con eso? Estamos en un momento complicado en lo que tiene que ver con la industria, en lo que tiene que ver con la creación de empleo y demás. Estamos con una inflación baja, sí, pero que ni siquiera, como siempre quieren cagar un poco más de lo que les da, ni siquiera es que anotan los puntos que tienen, sino que van siempre un poquito más allá. Claro, del otro lado tampoco. ¿Qué hay? Pichetto juntándose con Cristina y yendo a los actos de Moreno, queriendo armar una especie de lo que hizo Lula, por ahí, juntándose con algún otro, pero no sé de qué lado lo dejarán a Kicillof, haciendo lo que hacen siempre los peronistas, que es blablaviar, como aquí en el bla bla del Billy. Pero les voy a dejar una pequeña perlita. Les recomiendo que miren al gobernador de Salta, pedirle sinceramente a Milei que les dé cosas, que les haga una ruta, no. Que lo deje cantar en el Movistar, que él quiere cantar en el Movistar, y esto no es un chiste, esto es una realidad. No piensen que yo estoy drogado, la realidad está drogada. Y la verdad que ante todo esto, qué decirle sobre ciertas metas del movimiento canábico, ¿no? Cuando se hablan de una supuesta industrialización, con una tercera guerra iniciada, con una fuerte desindustrialización aquí en la Argentina, con una gran pérdida del poder adquisitivo y un ataque frontal a la industria argentina, me cuesta un montón entender cómo de alguna manera se habla de una supuesta industria que ojalá, venimos desde hace años aquí en Y Todo Para Qué y en Ángel Caído, abogando por eso que pase, pero verdaderamente no está pasando. Por eso, querida gente, hagamos la evolución junto a Pearl Jam, aquí en Y Todo Para Qué, hasta las 21. SAI Producciones.